Miércoles 20 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta la doble filiación que se puede tener. O se es hijo de Dios, o se es hijo del demonio. Es una batalla que el Señor trazó desde el inicio de la creación. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor dividió los bandos en dos: los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente, entre su linaje y el tuyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. Ese linaje de la mujer, del que viene Cristo, es el linaje que tiene a Dios como Padre. El linaje de la serpiente es el que tiene a Satanás como padre. Vamos a reflexionar tres mensajes de este Evangelio. Primero, permanecer en su palabra. Segundo, la verdad os hará libres. Tercero, el que comete pecado es esclavo. Vamos con la primera parte. Permanecer en su palabra. Podríamos decir que permanecer en su palabra es que su palabra permanezca en ti. Para ser verdaderos discípulos de Cristo es necesario que la palabra de Cristo permanezca en nosotros. Es fácil decir que nosotros amamos a Cristo, que somos sus discípulos, que le seguimos, pero el Señor ha dicho con toda claridad que es necesario que su palabra esté en aquellos que de verdad quieren ser sus discípulos. Y lo dice de manera absolutamente radical en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 23 y 24. Dice así: Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Entonces, puede decir uno que ama a Dios, y que sus gestos, acciones, palabras, comportamientos y su vida está dirigida completamente a Dios, como si fuera Él la opción fundamental. Pero luego, la realidad puede decir otra cosa. No solamente amo a Dios con mis palabras, fundamentalmente lo hago obedeciendo su palabra, es decir, haciendo que esa palabra de Dios permanezca en mí. ¿De qué me sirve entonces querer mucho a Dios, decir que le amo mucho, tener estampitas de la Virgen, mostrarme como muy católico, si luego no me he esforzado por salir del pecado? No me he esforzado por ser más justo, no soy todavía más caritativo, sigo dominado por la soberbia, la avaricia sigue siendo mi idolatría. La lujuria me sigue cegando y sigo utilizando a las personas como objetos. Mi carácter sigue siendo espantoso y termino hiriendo a las personas, faltando a la caridad continuamente. Soy discípulo de Cristo, pero su palabra no permanece en mí. Entonces no le amo de verdad. Es una exhortación, y la exhortación es clara. La coherencia. Digo amar a Dios, entonces a esforzarme porque su palabra permanezca en mí, a esforzarme por cumplir lo que Él me ha enseñado. Las bienaventuranzas, los 10 mandamientos, lo que me ha mostrado con su ejemplo. Segundo, la verdad os hará libres. Señores, hoy todo el mundo quiere ser libre.
se habla de la libre expresión, del libre desarrollo de la personalidad, de que cualquiera es libre de hacer lo que quiera. Pero en realidad nosotros creemos que lo que nos hace libre es la libertad, y por eso se busca la libertad como un fin en sí mismo. El Señor dijo, la verdad os hará libres, no dijo que la libertad os hará libres. ¿Esto qué significa? Que la libertad es una consecuencia de la verdad. Nosotros no buscamos la libertad por sí misma, sino que la libertad se encuentra cuando encontramos la verdad. ¿Y qué es la verdad? En realidad la pregunta correcta es, ¿quién es la verdad? Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad para nosotros entonces no es una idea, la verdad para nosotros no es un concepto, la verdad para nosotros no es una filosofía, la verdad es una persona. Cristo es la verdad. La verdad os hará libres podría traducirse en Cristo os hará libres. Pero por supuesto que la verdad de Cristo se expresa tanto en palabras como en obras. La verdad de Cristo se contiene en lo que Él dijo y en lo que Él hizo. Entonces hay una doctrina que Cristo nos enseñó y hay una moral que Cristo nos enseñó. La doctrina, lo que Él dijo. La moral, lo que Él hizo. Y hoy más que nunca debemos cuidar esa doctrina y esa moral tal como Cristo le enseñó, custodiada adecuadamente por la Iglesia en su magisterio. Hoy vivimos en un continuo relativismo. Ya nada es verdad. Ahora todo el mundo puede expresar sus verdades entre comillas porque la verdad no existe. Cristo nos ha dicho que es la verdad la que nos hace libres, pero si hemos sacrificado la verdad, entonces nos hemos vuelto esclavos. Cuidado con el relativismo doctrinal, incluso que se vive dentro de nuestra propia iglesia. Doctrinas extrañas, ajenas a lo que nos enseña el catecismo, doctrinas que vienen a negar los milagros, la sobrenaturalidad, la divinidad de Cristo, la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio, la existencia de los ángeles, de los demonios. Qué cantidad de doctrinas extrañas nos encontramos, ajenas a lo que nos ha enseñado el Evangelio y Cristo. Y también el tema de la moral. Pareciera que hoy ya nada es pecado, cada cual puede hacer lo que quiera y lo único que sería pecado es algo que te haga sentir mal. Cuando la doctrina de Cristo, cuando la vida de Cristo, cuando el magisterio de Cristo en la iglesia nos ha enseñado que no es malo solamente aquello que nos haga sentir mal, sino aquello que va contra la voluntad de Dios. Puede que yo me sienta muy bien haciendo algo que vaya contra la voluntad de Dios, o por el contrario, puede que no me sienta tan bien haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, que implica sacrificio, que implica esfuerzo. El criterio no es mi sentimiento, el criterio no es lo que me haga sentir bien o mal, el criterio es la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios encuentro la libertad interior. Tercero, el que comete pecado es esclavo. Repito, hoy todo el mundo quiere ser libre. El mundo te enseña que el pecado te hace libre, pero la realidad enseña lo contrario. Todo pecado engendra vicio y todo vicio esclaviza. Yo conozco esclavos del licor, esclavos de las drogas, esclavos de la avaricia. Conozco esclavos de su propio temperamento. Conozco esclavos del sexo desenfrenado, esclavos de la pornografía. Conozco esclavos del pecado. Pero yo no conozco esclavos de la virtud. Es decir, nadie me ha dicho, no soy capaz de dejar de ser bueno. No soy capaz de dejar de ser bondadoso, no soy capaz de dejar de ser honesto, no soy capaz de dejar de ser humilde. Las virtudes en cualquier momento se pueden dejar. Yo tomo la decisión de no seguir siendo bueno y nadie me obliga a mí a seguir siendo bueno, porque todo lo de Dios es libre. En cambio, sí conozco personas que me han dicho, he intentado 1 y 1000 veces dejar este pecado y no he sido capaz. He intentado dejar la droga y no he sido capaz. He intentado dejar este adulterio y no he sido capaz. He intentado dejar la fornicación, la pornografía y no he sido capaz. He intentado dejar la avaricia y no he sido capaz. Porque el pecado esclaviza. Y por eso necesitamos a un Redentor, alguien que nos libere. Ese alguien es Cristo. Cristo te hace libre y te da las virtudes y te da los dones para que puedas ser definitivamente libre. El que comete pecado es esclavo, pero el que está con Cristo, ese en verdad es libre. Oremos. Amado Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra. Ayúdame a amarte cumpliendo tus mandamientos.
Ayúdame a amarte no solo de palabra, sino de obra. Que tu palabra sea vida en mi vida. Te suplico también, Señor, que me concedas la gracia de ser libre, de ser verdaderamente libre de todo tipo de atadura de pecado, de amar la verdad, de amarte a ti, que eres camino, verdad y vida. No permita, Señor, que el mundo, el demonio, mi propia debilidad carnal me engañe. Al contrario, concédeme la gracia de permanecer tan unido a ti, que eres la verdad, que finalmente encuentre contigo la libertad. Finalmente, Señor, te suplico que me liberes de toda esclavitud de pecado, especialmente de aquella en la que puedas llevar años, de aquella de la que he intentado salir por mis propias fuerzas y no he sido capaz. Tú, nadie más que tú, Señor, lo puedes hacer. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, permanecer en su palabra. Segundo, la verdad os hará libres. Tercero, el que comete pecado es esclavo. Compromiso. Ya próximos a la Semana Santa, les invito a que busquemos el sacramento de la reconciliación como camino para salir de la esclavitud del pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.